Ya. Perfecto. Si tengo entonces ese circuito, ¿qué es lo que tendría yo que estar haciendo? ¿Qué es lo primero que tendríamos que estar trabajando? ¿Quién me recuerda? Tendrían que ser los tiempos menores a ceros, o sea, cuando... Correcto. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar en los tiempos menores a cero? Es decir, en el cero menos, El ¿cierto? voltaje en el capacitor. Ok. ¿Qué es lo que sucede en el voltaje en el capacitor en el tiempo cero menos? En el tiempo cero menos primero tenemos que definir qué es lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo cero menos? Se cierra el switch Ok, y se abre el capacitor. el switch está cerrado, por lo tanto, lo que voy a tener es un circuito, el cual este está cerrado y aquí tengo un capacitor, ¿cierto o no? Sí. Sí, bien. ¿Qué es lo que hago entonces? ¿Cuánto vale en B0 menos el voltaje del capacitor? Ese corto hace que ya no pase nada hacia el capacitor. Correcto. La corriente que tengo acá está circulando toda por esta parte, ¿cierto? Al estar circulando toda esta corriente por acá, ¿cuánto vale el voltaje en esta resistencia y por consiguiente en estas terminales? ¿El voltaje vale? Cero. Cero. ¿De acuerdo? Profe, ¿está escribiendo algo? Porque no veo si está escribiendo. En su cámara. En la cámara. Sálganse de la pantalla completa para que puedan ver la otra cámara. Ah, ok. Entonces, BC en 0 menos es igual a ¿cuánto? A 0 volts. Cero. ¿De acuerdo? Bien. Hagamos el otro análisis. ¿Qué es lo que tengo acá? Pues se abre el switch, ¿no? Cambia la perspectiva en el segundo circuito. ¿Cuál es la perspectiva diferente? Que en tiempo 0 menos, el circuito es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Quién me lo dice? Porque ya va a circular la corriente por el capacitor. Ok, entonces, en el tiempo 0 menos, ¿qué es lo que sucede con este switch? Se abre. Está abierto. Por lo tanto, ¿cuánto valdría el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 menos? Estaba desconectado. ¿Cómo? Pues hacemos un divisor de corriente, ¿no? ¿Por qué un divisor de corriente? Bueno, en el tiempo cero menos sería porque por las leyes de conmutación, por ejemplo. Leyes de conmutación. Ok, recordemos, leyes de conmutación, estamos trabajando ahora con este segundo circuito. ¿Estamos de acuerdo? En este segundo circuito lo que tengo es que este switch está abierto en el tiempo 0 menos, lo cual tengo un circuito como el que tengo acá en el pizarrón. Si me están diciendo que este circuito en el tiempo 0 menos está abierto el switch, ¿cuánto tiempo lleva conectado este circuito a una corriente directa que es esta de 1 mA? Mucho tiempo, ¿estamos de acuerdo? Que sería algo parecido a esto. Como este está en corto, pues esto ya está por mucho tiempo conectado, por lo tanto dedujimos que el voltaje en ese capacitor en el tiempo 0 menos será 0. Ok, ¿qué sucede entonces con este? Si ya lleva mucho tiempo conectado este capacitor a esta corriente continua, ¿cuánto o cómo se está comportando el capacitor? Sí, se comporta como circuito abierto, ¿no? Exactamente, entonces tengo ahora un circuito abierto en el capacitor. Por lo tanto, si este circuito es un circuito abierto, ¿cuánto vale el voltaje en el capacitor? Lo mismo que la resistencia es 50. Exactamente, lo mismo que tendría yo en el voltaje de esta resistencia de 50 ohms. Ahora, ¿cuánto vale
el voltaje en esa resistencia de 50 ohms. 0.05 volts. Ok, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tenemos que hacer y lo que estamos observando es que como en esta parte de 10 milifaradios, que es el capacitor, se está abriendo, la corriente de esta fuente, ¿por dónde está circulando? Está circulando completa por la de 50, no se está yendo por nada, es decir, aquí no hay corriente y aquí no hay corriente. ¿Por qué? Porque están circuitos abiertos. Por lo tanto, entonces, el voltaje de la resistencia de 50 va a ser 1 miliampere multiplicado ¿por quién? Por 50 ohms. ¿Y esto sería igual a cuánto? A 50. 0.05. 50 milivolts. ¿Sí estamos bien? Profe, Sí, profe. de acercar un poquito más la cámara. Es que, bueno, por lo menos yo me todo un poco borroso. Acercar un poco la cámara. Sí. Déjenme ver ahorita cómo la acerco. Pero si no, se los voy a poner aquí también, en la pantalla, en la otra pantalla. B50 es igual a 1 miliampere por 50 ohms. Y esto es igual a los 50 milivolts. ¿Ok? Bien, si ya tenemos eso, entonces ahora nos resta encontrar las resistencias de Thevenin, que serían las resistencias equivalentes vistas desde el capacitor. ¿En qué tiempo? 0 menos, ¿no? No, 0, 0. Después de la conmutación, recordemos, las resistencias siempre son después de conmutación. ¿Ok? Entonces, después de conmutación en este primer circuito, ¿qué es lo que sucede en el circuito? Se abre. Por lo tanto, lo que tengo es algo así. Y en este otro circuito, ¿qué es lo que sucede? En este segundo circuito lo que sucede es que se cierra. Este es después de la conmutación. ¿Cuáles son las resistencias correspondientes? Si observamos las resistencias correspondientes, si en este circuito ya está abierto, es decir, ¿qué es lo que pasa con el capacitor, con las terminales del capacitor? Tengo que aplicar un ¿qué? Thevenin. ¿Qué es lo que nos dice Thevenin? ¿Qué es lo que pasa con las fuentes de corriente en Thevenin? Se abren. Se abren. Entonces, al abrirse esta fuente de corriente, ¿cuáles son las resistencias que quedan conectadas a las terminales del capacitor, que es esta y esta? La de 50 y la de 1. ¿En qué configuración quedan conectadas? Si nos damos cuenta, quedan conectadas en una forma de serie. Por lo tanto, el resultado de la resistencia equivalente, ¿cuánto sería? Sería de 51. ¿Sí vamos bien? ¿Qué es lo que pasa en el segundo circuito? En el segundo circuito lo que sucede es que el circuito conmutó, es decir, está cerrado. Al estar cerrado ese circuito, ¿qué es lo que sucede con la resistencia que está viendo las terminales del capacitor? ¿Qué resistencia ve las terminales del capacitor? Solamente, si se dan cuenta, la única que está conectada a las terminales del capacitor es la de 1 ohm. ¿Qué es lo que sucedió con la de 50? La de 50 está conectada entre sí misma, por lo tanto, esta está no vista en el capacitor. Por lo tanto, la resistencia equivalente en el segundo circuito es de 1 ohm. Y si ya tengo eso, recordamos que el primer circuito lo que tengo es una configuración de un voltaje en el capacitor con una corriente forzada, con un voltaje aquí, corrijan,
es con un voltaje forzado. ¿Por qué un voltaje forzado? Porque existe una fuente después de la conmutación. Y en el segundo ejercicio simplemente tengo una fuente, una corriente, un voltaje inicial. ¿Por qué? Porque no existen fuentes después de la conmutación. Cuando este conmuta, esta fuente de corriente ya no está conectada al capacitor, por lo tanto ya no hay fuentes después de la conmutación. En este caso, al momento de que este circuito se abre, entonces esta fuente está conectada al capacitor, por lo tanto, existen fuentes después de la conmutación. Esa es la diferencia entre utilizar una ecuación como la que tengo aquí, que sería BC1, voltaje forzado, más un B exponente de menos T sobre RC, o utilizar el otro que sería B exponente de menos T sobre RC. ¿Cómo obtengo esta ecuación que aparece aquí? Si ya sé que de mi ecuación anterior tengo que el voltaje del capacitor en todo el tiempo va a ser igual a un voltaje forzado más una EB multiplicada por E de menos T por RC, este es mi voltaje forzado. ¿Cuál es el voltaje forzado de acá? En el tiempo infinito. ¿Cuál es el voltaje de este capacitor en el tiempo infinito? ¿Quién me ayuda? Exactamente, si se dan cuenta, es parecido al que encontrábamos acá. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, entonces, el voltaje forzado de este capacitor va a ser igual a 50 milivolts. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es ahora, mi condición inicial me dijeron que el voltaje de ese capacitor en tiempo 0 menos tiene que ser igual a 0 volts. Esta es mi condición inicial, no puede cambiar. ¿Por qué? Por leyes de la conmutación. Por lo tanto, entonces, de esta ecuación que estoy teniendo acá, BC de 0 sería igual a ¿cuánto? A 0, pero esto es igual a esta ecuación que tengo aquí evaluada T en 0. Por lo tanto, tendría el voltaje forzado, que serían 50 milivolts, más una B multiplicada por E, y todo esto está evaluado en 0. ¿Cuánto vale E a la 0? 1. Por lo tanto, esto me quedaría como 50 milivolts más B igual con 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? Menos 50. ¿Por qué? Porque lo único que hago que de esta ecuación lo paso del otro lado y tengo menos 50 milivolts. Por lo tanto, si eso lo realizamos y lo ponemos, tenemos la ecuación que está apareciendo ahorita en la pantalla, que son 50 milivolts de mi voltaje forzado y el valor de B es menos 50 milivolts. Y lo único que hacemos es sustituir el valor de la resistencia que se ve en el capacitor y multiplicamos por el valor de nuestro capacitor. En el otro caso no tengo un forzado, entonces lo único que hago es meter mi valor inicial, que en este caso son 50 milis, multiplicados por el exponencial, sustituyendo la resistencia y el capacitor. ¿Cuál es la ecuación que está hasta abajo, la que subrayó? La que está hasta abajo es esta. BC1 BF más B E menos T sobre RC. No, pero la que puso en el pizarrón. Ah, es esta. Y es esta.
O sea, es esta y la única que nos quedaría, la voy a poner de este lado, BC de T igual a 50 milis menos 50 milis del exponencial de menos T sobre RC. Que sería la que está ahí subrayada. Ok, si ya tengo entonces las dos ecuaciones para las dos diferentes formas de tratarse, entonces puedo obtener que si hago las operaciones de abajo, que sería R por C, ¿qué es? R por C, ¿qué es? Tau. Exactamente. R por C es tau. ¿Y tau qué significa? Es un tiempo. Es un tiempo y en este caso va a ser un tiempo ya sea de carga o ya sea de descarga de quién, del capacitor en el ejercicio que estamos haciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que observo? Si observan la pantalla ahorita, tengo un tau de 5.1 segundos en el primer circuito y un segundo tau de 100 milisegundos en el segundo circuito. ¿Qué es lo que esperaríamos? Lo que esperaríamos es que el primer circuito, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Si se dan cuenta, esta parte que tengo acá de 50 milis exponente a la menos 5 sobre 5.1 es una función que va decreciendo, ¿cierto o no? Empieza en el voltaje, en el valor más alto y luego va haciéndose cada vez más pequeña. Por lo tanto, si yo analizo toda la función completa, lo que significaría es Se descarga. que va a ir cargándose. Es decir, el capacitor va a ir tomando un valor cada vez más alto. ¿Y cuál va a ser el límite de ese capacitor? El límite de ese capacitor me lo está dando que va a ser 50 milivolts. ¿Qué es lo que sucede con la expresión de arriba? La expresión de arriba simplemente me dice que es una curva que va descendiendo, va descargándose. Es decir, voy a empezar ahora en 50 milivolts y voy a llegar en algún momento hasta 0. Si se dan cuenta, son dos circuitos diferentes. Uno se va a ir cargando el capacitor y el segundo se va a ir descargando. Los tiempos de carga y de descarga son diferentes. ¿Nos los está dando quién? Nos los está dando la tau. Y la tau está proporcionada por la resistencia que ve el capacitor, pero ¿en qué momento? Cuando se abre o se cierra el circuito. Es decir, después de la conmutación. Conmutación. ¿Ok? Después de la conmutación es cuando se va a ver esto. Entonces, si esto aplica, la pregunta que yo les hacía hace un momento, ¿cuánto vale el voltaje en 0 menos? En 0 más. Tiene que ser la misma. Observen ahora las gráficas que están ahí. Si yo simulo ese circuito, ¿qué es lo que estoy observando? Que el voltaje en el tiempo 0 menos y 0 más, que es este recuadro que les estoy poniendo aquí, ese pequeño recuadro, si se dan cuenta en las gráficas verde y en la gráfica azul, en esta gráfica y en esta gráfica, ya se sucedió la conmutación. Si se dieron cuenta, ya está cambiando las corrientes en esas dos gráficas. ¿Quién es la corriente azul? La corriente azul es la corriente que está circulando a través de la resistencia de 1 ohm. ¿Y quién es la gráfica de verde? La gráfica de verde es la corriente que está circulando a través del cable del switch. Entonces, en el momento en el que hago ya la conmutación, en ese momento, si se dan cuenta, las corrientes ya están cambiando, ya hay una modificación del circuito. Pero, ¿qué pasa en ese pequeño instante en este cuadro que tengo acá? ¿Cuánto vale el voltaje del capacitor? Si se dan cuenta, el voltaje del capacitor no varía en ese instante.
Por lo tanto, ahí es en donde estamos comprobando que nuestras leyes de conmutación, en donde B0 menos es igual al 0 y es igual al 0 más. Es decir, en esos pequeños instantes antes, en el y después de la conmutación, tiene que ser completamente igual. Ahora, si eso se está cumpliendo, significa que en este circuito, precisamente que tengo aquí, lo que aparece es que el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 menos, habíamos dicho que valía 0 volts. Por lo tanto, en el voltaje, en el tiempo 0 más, el voltaje del capacitor tiene que seguir siendo ¿cuánto? 0 volts. Pero eso significa que entonces, si yo cierro ese circuito, perdón, abro este circuito porque estoy en el otro, si yo abro este circuito, es decir, la corriente va a empezar a fluir a través de ¿quién? A través de este circuito. Por lo tanto, este capacitor, en el tiempo 0 menos habíamos dicho que vale 0 volts. ¿Qué es lo que sucede si yo analizo en el tiempo BC 0 más igual a 0 volts? ¿Qué es lo que sucede con la corriente que circula a través de esta resistencia de 1 ohm? Si esto se cumple, ¿qué significa tener un voltaje de 0 volts? Lo que significa tener un voltaje de 0 volts es tener simplemente un cable. Por lo tanto, en ese momento, ¿qué es lo que sucedería con la corriente? La corriente, ahí sí tendríamos un divisor de corriente, es decir, la corriente total multiplicada por la resistencia de 50 dividida entre las dos resistencias, y esa sería la corriente que estuviera circulando a través de esta resistencia, lo cual serían 980.4 microamperes. Ahora, si esto lo analizo dentro de mi simulación, observen que en este punto en el cual todavía está en estos momentos cerrado el switch, tengo el valor de ¿cuánto? 0 de corriente. Pero en el momento en el que hago el cambio, ¿cuánto tengo de corriente? 980 micros. Y lo que habíamos dicho que teníamos que tener era 980 micros. Por lo tanto, si esto lo quisiéramos deducir también por nuestras ecuaciones, recordamos que la corriente de colector está dada por la derivada de su voltaje multiplicado por el capacitor, que eso nos daría una ecuación como esta. Lo cual significa que la corriente del capacitor va a empezar por una corriente muy alta y posteriormente se va a ir reduciendo esa corriente hasta llegar a que este capacitor se comporte como un circuito abierto. Y al comportarse como un circuito abierto, pues obviamente sabemos que la corriente que estaría pasando por la resistencia de 1 ohm ya sería el valor de 0 amperes. Ok. Bueno, ahí lo único que les estoy presentando es la simulación. Observen cómo se va cargando el capacitor de una manera muy lenta. ¿Por qué? Porque la tau de carga, ¿de cuánto era? De 5.1 segundos. Y la carga es demasiado lenta. Pero ¿qué pasa en el momento en el que yo hago la conmutación? Es decir, cambio y lo cierro el switch. Pues lo que sucede es que el cambio es repentino. Tengo un cambio de una corriente y tengo la descarga del capacitor. ¿Y por qué tarda tanto en cargarse y tampoco en descargarse? ¿No me parece como pues, parecido? ¿Quién me ayuda a responder esa? Por el valor del capacitor. No, el capacitor sigue valiendo lo mismo. Recuerden, son 100 milifarad. El cambio de valor de tau. El cambio de valor de tau. ¿Y quién me cambia este valor de tau? El capacitor es
fijo, ¿no? La resistencia. La resistencia que se ve a través del capacitor. ¿Y quién es el que me hace que se vea diferente? En este circuito, observen en el pizarrón, en este circuito, al estar abierto el interruptor después de la conmutación, ¿qué es lo que sucede con estas terminales que tengo acá? Las terminales que tengo acá hacen que si yo aplico Thevenin lo que tengo que hacer es desaparecer o abrir esta fuente de corriente. Al abrir esta fuente de corriente, lo que me aparece es esta resistencia y esta resistencia. ¿Cómo están conectadas esta resistencia de 1 y de 50? En estas dos terminales. Están conectadas en serie. Por lo tanto, la resistencia para este caso encontramos que era de 51 ohms. Ahora, veamos este circuito, el segundo. En el segundo tengo el corto aquí, tengo el corto acá tal cual. Eso significa que al haber un corto aquí, ¿qué es lo que pasa con todo este circuito que está acá? Que es la fuente de corriente y la resistencia de 50. Esto ya no me afecta a la segunda parte. Por lo tanto, la resistencia que ahora estoy observando entre estas dos terminales solamente es la resistencia de 1 ohm. Eso significa que en algún momento en los taos, en un lado tengo una resistencia de 1 ohm y en otro lado tengo una resistencia de 51. Si tengo resistencias diferentes, entonces los taos son diferentes. Por eso, en la simulación, ¿qué es lo que sucede? En la simulación, ¿qué es lo que sucede? Observen ahorita en la pantalla. La carga del capacitor está siendo demasiado lenta. ¿Por qué es demasiado lenta? Porque su tau vale ¿cuánto? 5.1. 5.1 segundos. Este es el valor de tau para la carga. ¿Y cuánto es el valor de tau? ¿Cuánto es el valor de tau para el segundo circuito? 100 milisegundos. 100 milisegundos. Observen la diferencia de los tau. 100 milisegundos contra 5.1 segundos. Por eso la carga está siendo demasiado lenta, pero la descarga es de manera muy rápida. Y ahí es en donde podemos ver las propiedades de nuestro circuito. Ahora, si observan esos picos de la gráfica verde y de la gráfica azul, ¿qué es lo que me estaría diciendo la gráfica verde y la gráfica azul? ¿Quién me ayuda? ¿Perdón? Sí, se interrumpe de forma no interrumpida como tal, pero sí hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? En el caso de este circuito que está acá, en el momento en el que este se cierra, este interruptor, este capacitor, ¿en qué se convierte? Este capacitor se convierte en una fuente de voltaje siguiendo un comportamiento como el exponencial, perdón, no el exponencial, la corriente inicial, que serían BC 50 milis por el E de menos T sobre, en este caso, aquí teníamos 100 milis. Ok, este capacitor en ese momento se convierte en una fuente de voltaje que sigue este comportamiento. Lo cual significa que si esto se cumple, entonces este capacitor está convirtiéndose en una fuente que tiene una polaridad más y menos conectada a esas terminales, que sería la resistencia. Entonces, si yo sustituyo este capacitor en ese momento por la fuente más menos, el cual tiene el comportamiento de 50 mili exponente menos T sobre 100 milis, ¿qué es lo que sucede con la corriente que está circulando a través de esta resistencia? Antes de la conmutación,
ya por mucho tiempo habíamos dicho que esta corriente era igual con 0. Pero exactamente en el instante en el que este interruptor se cierra, este capacitor se convierte en esta fuente de voltaje. Por lo tanto, al estar conectado acá, ¿qué es lo que sucede? Hay una corriente que está fluyendo a través de la resistencia dada por esta fuente y esta resistencia. Y ese es el pico que aparece ahí en el simulador. Y si se dan cuenta, cambia radicalmente de 0 hasta negativo y empieza a subir de manera exponencial. ¿Siguiendo a quién? Siguiendo al voltaje que se está comportando también de manera exponencial. Y esa corriente se le está sumando ¿a quién? Se le está sumando a la corriente de 1 milis, porque esta corriente de 1 mili, cuando este switch se cierra, también está circulando por acá. Por lo tanto, en las gráficas teníamos que la corriente de esta resistencia estaba dada por esta fuente de exponencial más esta corriente de 1 mili. Esta corriente de exponencial va gradualmente reduciéndose a 0 y esta corriente de 1 mili es constante. Por lo tanto, esta corriente que estábamos viendo acá se va moviendo exponencialmente y se mantiene en 1 mili. Esta corriente de la resistencia va reduciéndose hasta llegar a 0.